Abra su Biblia, por favor, en 1 de Juan capítulo 2. Vamos a ver los versículos 12 al 14. Nosotros hemos estado hablando al respecto. En esta epístola hemos estado viendo que el apóstol Juan se interesa mucho porque nosotros tengamos una fe real, respondiendo a la pregunta que eventualmente alguien pudiera tener, diciendo, por ejemplo, ¿será que mi fe, la fe que vivo, es la fe correcta, es la fe real? Intentando resolver la pregunta también de qué tanto le agrada a Dios mi estilo de vida. Con esas intenciones hemos estado hablando de 1 de Juan para poder resolver esas preguntas. Pero esta tarde yo quiero enfocarme en una expresión que es muy fácil para nosotros decirla. Esta expresión es más o menos decir: yo no sé si voy a poder hacerlo. ¿A cuántos les ha pasado que se preguntan delante de una situación, de una tarea? Usted se pregunta y dice: yo no sé si lo voy a poder hacer. ¿Cuántos se identifican con eso? La mayoría, ¿verdad? Nos vamos a ver delante de esa pregunta en diferentes ocasiones. Yo me recuerdo que cuando yo vine a ser pastor aquí en Grace, yo me pregunté y dije: ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que realmente es algo que voy a poder hacer? Porque, entre otras cosas, yo tenía la experiencia de haber plantado iglesias, pero no tenía la experiencia de poder trabajar con un equipo de una iglesia americana. Entonces me preguntaba: ¿será que lo voy a poder hacer? ¿Será que será posible levantar una iglesia latina en medio de una congregación americana? Y además de eso, me preguntaba: ¿será que lo voy a poder hacer? ¿Será que voy a poder trabajar en inglés como los hermanos requieren de mí que lo haga? ¿Será que...? Y tenía esas preguntas que yo creo que la gran mayoría de nosotros nos hacemos esa pregunta delante de situaciones en las que nosotros nos enfrentamos. A veces pensamos, por ejemplo, que el caminar a la santidad, que el llamado a la santidad es demasiado alto. Y nos preguntamos: ¿será que yo puedo ser santo? ¿Será que yo realmente puedo caminar a ese nivel de santidad? También a veces pensamos en: ¿será que yo puedo amar como la Biblia dice que debo de amar? Como el pastor nos dijo la semana pasada, que es posible amarnos unos a otros a otro nivel. Y nos hemos preguntado: ¿será que lo puedo hacer? Las tentaciones vienen y a veces nos ponemos a pensar: ¿será que puedo superar esta tentación? ¿Será que puedo superar esta prueba? En fin, todos nosotros nos hacemos esa pregunta eventualmente. Y la vamos a responder de acuerdo a nuestro nivel de madurez. La vamos a responder de acuerdo al nivel de madurez en el que estemos. Gracias, Andrés. Lo vamos a resolver de acuerdo al nivel de madurez en el que nosotros estemos. Por favor, lea conmigo 1 de Juan capítulo 2, verso 12 a 14. Os escribo, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por amor a su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nosotros, cuando leemos esto, encontramos que hay tres niveles de madurez a los cuales el apóstol se refiere. Están los hijitos, están los jóvenes
y están los adultos. Y a nivel de madurez, nosotros en una congregación como esta o cualquier congregación van a haber bebés espirituales, jóvenes espirituales y adultos espirituales. Y el apóstol Juan está escribiendo a esos tres niveles. Déjeme darle mi punto relevante porque quiero que usted lo anote. Mi punto relevante es que la vida cristiana es un proceso de crecimiento espiritual. La vida cristiana es un proceso de crecimiento espiritual. Nosotros, como seres humanos, entendemos bien el proceso de crecimiento de una persona. Cuando una persona es bebecito, es un bebé, depende totalmente de los adultos. No hay nada que pueda hacer por sí mismo. Y cuando comienza a caminar, comenzamos a ver que algunas aptitudes comienzan a desarrollarse. Cuando ya caminan, tenemos que enseñarles a encontrar sus límites. Cuando van creciendo, y así conforme vamos creciendo, vamos haciendo cosas de acuerdo a nuestro crecimiento cronológico, ¿verdad? Yo no hago más las cosas de un bebé porque ya tengo 68 años. Ya me conduzco como un viejo de 68 años. Pero hay jóvenes aquí que se conducen como jóvenes de 22, de 25, de 30, de 40 años, de 50 años. ¿Verdad? Cada uno todos entendemos que en ese proceso cronológico de crecer hay etapas. De la misma manera tenemos que entenderlo en cuanto a lo que se refiere a nuestra madurez o a nuestro crecimiento espiritual. Aquí no hay expectativas. Yo no tengo expectativas de que todos ustedes se conduzcan como hombres y mujeres maestros en la palabra de Dios. Yo no tengo la expectativa de que todos ustedes se conduzcan como bebés espirituales. Yo espero que cada uno se conduzca de acuerdo a su nivel, a su entendimiento y a su crecimiento espiritual. Eso sí yo lo espero. Yo no espero que una persona que se convirtió al Señor hace 6 meses tenga los mismos alcances o haga las mismas cosas que hace una persona que ya tiene 20 o 30 años en el Señor. Yo no tengo la expectativa de que una persona que tiene al Señor en su corazón apenas hace 12 años se conduzca igual que una persona que tiene 60 años en los caminos del Señor. Yo espero poder tener la habilidad de poder distinguir la madurez de acuerdo a los frutos. Escriba eso, la madurez de acuerdo a los frutos de las personas, en la vida de las personas, ¿verdad? Si usted es una persona de 50 años en los caminos del Señor y todavía hay que estarle dando alimento licuado, hay que estarle dando leche espiritual, ahí hay algo que necesita ser corregido. Yo no voy a tratar a nadie, o no trato a nadie como trataría sin evaluar su madurez espiritual, porque sería injusto de alguna manera tratar a las personas en términos generales como que todas fueran personas maduras. Y sería injusto tratar a todo mundo como que todos son bebés espirituales. Cada uno va a tener su manifestación, y como el pastor de la iglesia, como la persona que pueda decir así, evalúa, examina la conducta, en la madurez de los hermanos, es mi responsabilidad y responsabilidad de liderazgo poder estimularlos a cada uno de ustedes a que sigan creciendo y madurando en su fe, para que su fe le agrade a Dios. No es un asunto de causarle satisfacción al pastor de la iglesia, sino que es un asunto de darle gloria a Dios por lo que Él es.
Les decía que en Juan hay tres niveles. La primera fase es la fase de niños. Está en la pantalla. Recuerda tu posición, y esa posición: eres perdonado en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, mis hermanos? La única cosa por la que tú tienes que preocuparte cuando eres un niño en la fe es la única cosa que tienes que recordarte y asegurarte que eres perdonado, que ya eres hijo, y eso es todo de lo que tú te tienes que ocupar. Todos nosotros, mis hermanos, necesitamos entender que en este proceso, que la edad cronológica de cada individuo no dice al respecto de la madurez. Hay jóvenes que son maduros y hay ancianos que son inmaduros. Hay jóvenes que son inmaduros y hay ancianos que son maduros. La edad cronológica no determina tu madurez, pero tu madurez sí determina el estilo de vida que vas a desarrollar. La madurez que tú adquieras en el Señor va a determinar el estilo de vida que tú desarrolles. Si tu madurez es una madurez infantil, tu estilo de vida va a ser como la de un niño espiritual toda la vida. Pero si tú madurez, si tú maduras, si tú creces en la fe, tu estilo de vida va a reflejar esa madurez. Y entonces vas a tener la bendición de poder hacer uso de tu madurez para resolver los retos que puedas llegar a tener o puedan llegar a presentarte en tu vida. Por ejemplo, yo crié 2 hijos, y les puedo decir que los 2 hijos que crié, los 2 hacen 2 cosas que les fueron inculcadas en nuestro hogar: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ellos mismos. Fueron esas 2 tareas las que yo me propuse, las que mi esposa y yo nos propusimos dejarle de herencia a nuestros hijos: que amaran a Dios y que amaran a la gente como ellos se aman a sí mismos. Claro que yo no inventé esa fórmula, porque la Biblia en Mateo capítulo 22 nos enseña eso. ¿Qué es? Le preguntan al Señor Jesús, ¿cuáles son el mandamiento más importante? Y el Señor le responde: amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Pero yo me recuerdo que en cuanto mis hijos estaban creciendo, ellos no amaban tanto a Dios y no amaban tanto a su prójimo, porque los vi pegándose unas agarradas a veces entre Paula y Tony, así se llaman mis hijos, que yo decía: ¿y estos dónde aprendieron a pelearse, verdad? No sé si a usted le ha pasado, ¿ha visto usted a sus hijos pelearse a veces, verdad? Y parece que fueran expertos en artes marciales, ¿verdad? Son los hijos cuando se pelean, pero no por eso los rechacé. Ese es el punto que yo quiero que usted tome: que el manifestarse como un hijo inmaduro no necesariamente justifica el rechazo del padre. Cuando tú y yo nos comportamos como niños inmaduros, como personas inmaduras, el hecho de haber sido perdonados, el hecho de haber sido aceptados como hijos de Dios no cambia. ¿Está usted conmigo? El hecho de que el Señor te ha adoptado como hijo no cambia para nada. Pero nosotros en la iglesia, y espero, mi hermano, que esto pueda ayudarnos en la reflexión, a veces nosotros vemos a nuestros hermanos inmaduros y los vemos cometer cosas torpes o hacer cosas indebidas, y en lugar de ayudarlos, los criticamos.
Esto no ocurre solamente aquí entre nosotros, esto ocurre en toda la iglesia de Cristo, en todos los lugares es muy común porque la raza humana así es. Mi deseo o mi anhelo es que nosotros podamos hacer lo que uno hace. Por ejemplo, recientemente yo estaba observando, hay un muchacho recién casado que, bueno, ya lleva 2 años casi de casado, pero tiene su bebecita de meses, que la criatura está comenzando a caminar, ¿verdad? La paran cerca de las sillas y se detiene y comienza a dar sus pasitos, ¿verdad? Pero de repente como que no le atinan sus piernitas y se aguada y se cae, ¿verdad? Nadie dice, levántate, inútil, ya deberías de estar caminando. Nadie reacciona así con una criatura que está empezando a caminar. Al contrario, celebramos que lo intentó, ¿verdad? Nos ponemos, ya hiciste 2 pasitos, y lo celebramos. Ojalá que nosotros pudiéramos desarrollar esa cultura aquí en la iglesia. Cuando vemos a nuestros hermanos débiles, nuestros hermanos inmaduros en la fe caer, poder celebrar que por lo menos lo están intentando, en lugar de criticarlos, en lugar de condenarlos, en lugar de avergonzarlos, ¿verdad? Porque ese es el niño en la fe. El recién convertido no sabe bien todavía las cosas que los que ya estamos un poquito creciditos en las cosas del Señor ya sabemos. Y nosotros, llevando este ejemplo de los niños que cuando están comenzando a desarrollarse, una otra hermana que tiene un niño ya de 7 años llevó al niño a la escuela, y el niño pues era su segundo día de clase y aprendió una mala palabra. Y el niño llega a la casa y dice la mala palabra. Y entonces el tío que lo estaba cuidando en ese momento le dice, ¿dónde aprendiste esa mala palabra? Me la aprendí de mi compañero de la escuela. Y entonces le dice, esa es una mala palabra y no debes usarla. Entonces llegaron los papás y el tío le dio el reporte a los papás y les dijo, fíjense que el fulano regresó de la escuela y vino usando una mala palabra. Entonces los padres se sentaron con el niño y le dijeron, mire lo que tú estás diciendo, esa palabra que usaste es una palabra que insulta, es una palabra que no edifica, es una palabra que hiere, y le dieron el speech de por qué no debería decirla. Y queremos decirte, además de eso, cuando uno usa esas malas palabras, uno está pecando. El niño de 7 años, cuando le dijeron que era pecado decir malas palabras, comenzó a decir, es que soy un pecador, es que soy un pecador, soy un pecador. Con mucho remordimiento y con mucha vergüenza, probablemente el pobre niño diciéndose a sí mismo, soy un pecador, soy un pecador. Mi punto, mi hermano, con esta ilustración es, nosotros cuando veamos a alguien que es inmaduro en la fe, que dice o hace cosas que técnicamente no debería de hacer, no debemos bajo ningún punto de vista condenarlos, sino ayudarlos a que enmienden sus errores. Tenemos que ayudarles a que enmienden sus errores para que por sí mismos puedan valorizar el por qué tienen que caminar en una moral como la que enseña la Biblia, por qué tienen que aprender a caminar en valores como la que sigue la Biblia. Si en algún momento te sientes, si eres una persona, un niño en la madurez, y sientes que has pecado, déjame darte un consejo nada más. Solo da tu siguiente paso. Solo da el siguiente paso. No tienes que hacer muchas cosas, no tienes que hacer nada más que dar tu siguiente paso. ¿Y qué sería tu siguiente paso? Hablar con una persona que es más madura
a unirte a un grupo fraterno, participar en un estudio bíblico, ir a una casa de oración, hacer algo que te conecte, que te mantenga con la fuente que te va a nutrir. Le estoy hablando al que es inmaduro en la categoría de niño en la fe. Déjeme hablarle a la segunda fase. La segunda fase son los hombres y mujeres jóvenes que deben de recordar que tienen poder porque la palabra de Dios permanece en ellas. Hombres y mujeres jóvenes tienen que recordar que tienen poder y que la palabra de Dios permanece en ellos. Esto a mí me bendijo mucho cuando lo estábamos preparando, lo estábamos estudiando, porque el apóstol Juan dice, porque ya lo conocisteis, ya lo sabes. La segunda categoría tiene que ver con las personas que ya conocen la Escritura, y que deben de hacer un hábito la lectura y la meditación de lo que dice este libro. Para muchas personas, mis hermanos, en la ignorancia de lo que la palabra de Dios dice está justificado para los nuevos en la fe, pero no para los que ya tienen algún tiempo en los caminos del Señor. Voy a decir esto no con la intención de condenar o de regañar o de juzgar a alguien. Lo voy a decir porque es necesario decirlo, pero si tú no estás leyendo tu palabra, si tú no estás leyendo la Escritura, no estás alimentándote como deberías de alimentar tu espíritu, tu alma y todo tu ser con la palabra, con el conocimiento de la palabra de Dios. A este nivel, a nivel de las personas que deberían de conocer la Escritura, en ese nivel nosotros tenemos que haber creado ya el hábito de la lectura de la palabra de Dios. No voy a hacer una encuesta, no voy a pedir que levante la mano, no voy a decir que se pare, pero sí déjeme decir esto. Si usted no lee la Biblia una vez al día, si usted no la abre en 7 días de la semana, no la abre un solo día, déjeme decirle, se está perdiendo una tremenda oportunidad de madurar y crecer en la fe. La única persona que pierde en no leer la palabra es usted. Pero la persona que lee la palabra tiene la garantía de poder decir, yo lo he leído y sé que la Biblia lo dice. Yo no espero, mi hermano, que usted me dé la dirección de todos los versículos que la Biblia tiene para cuando usted argumente algo conmigo, pero sí espero que usted tenga la oportunidad de decirse a sí mismo, yo ya lo he leído, ¿verdad? No quiero decir, dígame qué dice Proverbios capítulo 12, versículo 2. Yo no lo voy a examinar, pero me gustaría que todos supieran qué dice Proverbios capítulo 12, versículo 2. ¿Por qué? Porque eventualmente vas a necesitarlo. Vamos a ver Proverbios capítulo 12. ¿Qué dice Proverbios capítulo 12, versículo 2? El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Qué lindo saber eso, ¿verdad? Qué lindo saber que la Biblia dice que el bueno alcanzará favor de Jehová, mas el malvado, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Yo no le voy a decir a usted mañana, o no le voy a mandar un texto para preguntarle, ¿qué dice Proverbios 12:2? No espere eso de mí.
Pero esperemos sí que por saber que la Biblia dice, es para nosotros, hace parte de la palabra de Dios que está en nosotros. Para la gente madura, para la gente que debe de madurar, que somos todos en esta sala, necesitamos madurar. Es importante entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Déjeme darle algunas recomendaciones muy importantes en cuanto a la lectura de la palabra. Abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente habilitado, preparado para toda buena obra. Fíjese usted el poder que tiene la palabra de Dios. Mi recomendación es de que usted lea la Biblia para poder aprender qué es lo que usted debe de aprender, cuándo debe usted ser corregido, cuándo usted debe ser redarguido y cuándo ser usted instruido en la justicia de Dios. La madurez o el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con que si somos salvos o no somos salvos. No tiene nada que ver, la madurez espiritual no tiene nada que ver de si pone en condición que Dios me ame o no me ama. Dios te va a amar, Dios te ama. Dice Romanos que no hay nada ni lo más profundo que pueda separarnos del amor del Padre, ¿verdad? Pero el hecho de que no condicione nuestra inmadurez, no condiciona el amor de Dios, no condiciona el favor de Dios, no condiciona la misericordia de Dios, no significa que no sea importante madurar. No significa que no sea importante crecer en el entendimiento de la palabra del Señor. Segundo consejo que le quiero dar en relación a esto: es muy importante que usted pregunte cuando no entiende algo en la palabra del Señor. Es muy importante que usted, cuando está leyendo algo en la palabra del Señor y usted dice no entiendo, haga un favor, escriba una notita y pregúntele a alguien. Fíjese que ahorita Google es un buen recurso. Si usted se mete a Google y pregunta cosas, le va a dar respuestas un poquito sesgadas a veces, pero ya es un recurso. Pero si usted confía en el liderazgo de esta casa, cuando tenga dudas de lo que usted está leyendo, pregúntele al pastor, pregúntele a los que sirven, pregúntele a los líderes, que si ellos no saben, en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Vamos a buscar una manera de resolverle sus dudas, de resolverle su pregunta. Porque el asunto es de que crezcamos y crezcamos juntos. Mi tercera recomendación: ore bastante para que Dios le ponga en su corazón el deseo por la palabra de Dios. Pídale a Dios: Dios, dame esa pasión por tu palabra, dame ese anhelo por tu palabra. Es importante que usted lo haga, porque el beneficiado será usted. Una de las cosas que le puedo aconsejar cuando usted esté en esa categoría: manténgase fuerte en el Espíritu. Manténgase fuerte en el Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Desarrolle su relación con el Espíritu Santo. Yo no quiero que usted piense que el fruto del Espíritu es solo para algunas personas y no lo es para usted.
El fruto del Espíritu es algo que nosotros debemos dar. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice el libro de Gálatas. Entonces es importante que usted se fortalezca en el Espíritu de Dios, que pueda dar ese fruto o esas consecuencias de tener el Espíritu Santo. Una cosa es relacionarnos con el Padre y vamos al Padre siempre por Jesús. Otra cosa es relacionarnos con Jesús y otra cosa es relacionarnos con el Espíritu Santo. Los tres son personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Le animo a que usted se desarrolle una relación personal con el Espíritu Santo. Había un libro muchos años atrás que se llamaba Good Morning Holy Spirit. Buenos días Espíritu Santo. Fue escrito por un pastor que se llama Benny Hinn. No lo estoy recomendando como una cuestión oficial. Solo estoy comentando que este libro, al leerlo, me ayudó a desarrollar una relación personal con el Espíritu Santo, de tratarlo, de levantarme en las mañanas y decir buenos días Espíritu Santo, y comenzar a establecer una conversación con el Espíritu Santo. Y le voy a decir, es viable, es posible tener una relación con el Espíritu Santo a ese nivel. Por eso le encargo que usted crezca en su relación con el Señor, hablando de su relación con el Espíritu Santo. La tercera fase, y es la final, es dirigida a los padres y madres espirituales. La tercera fase dentro de estos versículos que el apóstol Juan nos enseña en según primera de Juan capítulo 2, habla a los que son padres y madres espirituales. ¿Qué significa esto, mi hermano? Los bebés, los niños en la fe, los jóvenes en la fe y los maestros o los padres o madres espirituales son las personas que por su testimonio se hacen confiables al punto de que de ellas se espera una influencia que me va a edificar. Los padres espirituales son personas que son más maduras, tienen más experiencia, pero que tienen que desear ser madre o padre espiritual sobre la vida de alguien. No hace muchos meses atrás, un pastor en la ciudad me dice: Pastor Edgar, fíjese que me contó un poquito de su ministerio, un poco al respecto de su vida, y me pregunta: ¿usted querría ser mi padre espiritual? Y yo me quedé sorprendido, porque no es un asunto que uno le pide a cualquiera. No es un asunto que yo voy a llegar y decirle a fulano o a mengano: ¿quieres ser tú mi padre espiritual? Tiene que haber visto algo en mí. Y yo le dije: déjame orar por eso, porque es un privilegio que yo no sé si lo quiero tener en este momento. Y me dice: yo veo que usted tiene experiencia, yo veo que usted tiene conocimiento, yo veo que usted tiene testimonio. Para mí fueron palabras de mucho halago. Para mí, no personal, fueron palabras que dije: ¿de veras estás viendo eso en mí? Y cuando él me dijo que sí, que eso era lo que él miraba en mí, me entró cierto temor en mi corazón.
no en el mal sentido, sino que me sentí responsable por los jóvenes y los niños espirituales. Ese es mi punto. Que si usted es maduro, tiene testimonio, tiene experiencia, usted debe sentirse responsable por los jóvenes y los niños espirituales. Espere que alguien venga a usted y le diga: ¿sabes qué? ¿Quieres ser tú mi mentor? ¿Quieres ser tú mi padre espiritual? Se puso de moda hace algunos años la idea de los apóstoles. Habían apóstoles, todavía hoy hay muchos apóstoles por ahí, y todos proclamaban la paternidad espiritual de la gente que ellos servían. Yo le voy a decir, mi hermano, el ser padre y madre espiritual no es algo fuera de orden, no es algo que no deba ocurrir, pero debe ocurrir si esos tres factores están: la experiencia, el testimonio y el conocimiento. No se le puede pedir a cualquier persona que sea mi padre o mi madre espiritual solo porque me parece bien. Tenemos que examinar bien esto. Y entre nosotros aquí hay hombres y hay mujeres que llenan esos tres requisitos que ya le mencioné. Entonces, para esas personas les puedo dar solamente una recomendación: recuerde la persona que eres y que realmente conoces a Dios. Recuerda la persona que eres y realmente conoces a Dios. Fíjese, mi hermano, que yo tuve la oportunidad hace muchos años de ir a estudiar a un país que se llama Singapur, que queda allá en el Asia. Y no había internet. Le estoy hablando de 1992, probablemente 91, 92. No habían teléfonos celulares, o si habían, yo no tenía. Creo que no habían todavía teléfonos celulares. El asunto es de que yo estoy acostumbrado a platicar con mi esposa. Estoy acostumbrado a oír su voz. Reconozco su voz, a pesar de que es gemela y pareciera que todas las hermanas de Flor tienen el mismo timbre de voz. Si usted las oye hablar, se parecen un poco en el tonito, en la voz. Pero por mi relación con Flor, yo reconozco su voz. Y mientras estuve durante esas semanas en Singapur, yo no pude escuchar la voz de Flor para nada, porque no tenía teléfono, no tenía el cómo, no había video chat, no había nada de eso. Tuve que esperarme hasta que regresé. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que es padre o madre espiritual sabe reconocer la voz del Padre, sabe reconocer la voz con la que se relaciona todo el tiempo. Podrán ocurrir momentos en los que no hay una respuesta de Dios, pero mientras Dios no te está respondiendo, créeme, Dios está trabajando, Él está haciendo algo a tu favor y por ti. Tienes que aprender. Ustedes, los que son llamados a ser padres y madres espirituales, tienen esa habilidad de reconocer la voz de Dios versus la voz de otras fuentes como el diablo o las propias emociones. Una persona que es capaz de enseñarle a otros a ese nivel de ser padres y madres espirituales son personas que han probado tener esa relación con la voz de Dios. Mi hermano, escúcheme esto. No estoy diciendo que Dios te va a hablar de esta manera en todo el tiempo. No estoy diciendo eso. Pero Dios te va a hablar en la medida que tú escuches lo que dice este libro. Dios te va a hablar en la medida que tú en oración le prestes atención a lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Dios te va a hablar porque Él está interesado en tu crecimiento espiritual.
Déjeme terminar. A esas personas les voy a dar un consejo nada más. Sigue comunicándote con la persona que te ama. Como padre espiritual y como madre espiritual, mi consejo es: sigue comunicándote con la persona que te ama, y esa persona es Dios. Déjeme hacer una pequeña reseña de lo que he dicho hasta ahorita. Es importante reconocer que hay 3 niveles de madurez en el caminar con Cristo: el que es niño en la fe, el que es joven en la fe y el que es madre o padre espiritual, o los que son viejos en la fe, maduros en la fe. Dije también que es importante reconocer que la edad cronológica no necesariamente significa la madurez espiritual. Dije que hay jóvenes que son maduros y que hay ancianos que no son. Dije que hay jóvenes que son inmaduros y ancianos que sí son maduros. Es muy importante, mi hermano, que usted se ubique en cualquiera que sea la categoría o la fase en la que está. Y cuando lo descubra, tome la decisión de querer madurar, de querer seguir adelante en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de las personas de la Trinidad, porque esto es lo que le va a ayudar a usted a traer días mejores a su vida. Y recuérdese que su madurez va a determinar su estilo de vida. Si usted es inmaduro, ese va a ser su estilo de vida. Si usted está empezando a estar entre los jóvenes en la fe, así va a ser su estilo de vida. Y si usted ya es una persona madura, créame, su estilo de vida le va a dar gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, y permítame orar por usted. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar el consejo de tu palabra. Te ruego, Padre, que tú nos permitas responder a tu palabra de la manera correcta, de la manera digna. Señor, que este mensaje, lejos de ser un mensaje de acusación o de menosprecio, sea escuchado, Señor, como un mensaje que trae ánimo, que trae aliento, que trae la convicción, Señor, de que a pesar del nivel de madurez en el que estamos, tú nos sigues amando, tú sigues estando allí para nosotros, tú eres fiel y tú eres misericordioso, y en ti podemos confiar. Pero te suplico, Dios, que tú nos ayudes a salir de la niñez espiritual para ir a la juventud espiritual y después llegar a la adultez espiritual. Que podamos aprender, Señor, a caminar conforme a los estatutos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crear esos hábitos que nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a fomentar, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú bendigas a mis hermanos, que les des una semana próspera, una semana de salud, una semana de bendición, y todo lo que hagan, Señor, sean prosperados. Yo los bendigo, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Que Dios me los bendiga.